Radiovisión Online. Mucho más que radio. Muy buenas tardes, hermanos. El Señor los bendiga. Qué bueno es poder estar acá y compartir con tantos hermanos que siempre nos escuchan y de verdad lo agradecemos infinitamente. Oramos. Padre, gracias por el privilegio que me regala de llegar hasta los estudios de Radio Visión Cristiana. Gracias por este privilegio. Oramos por tantos hermanos que siempre nos escuchan y hermanos que tienen muchas necesidades, Señor. Algunos tienen la necesidad de que tú les sanes. Te pedimos por tu misericordia que extienda tu mano sanadora sobre ellos, Señor, y hagas el milagro que ellos esperan y necesitan. Oramos por otros que están pasando por otro tipo de pruebas y que necesitan una intervención divina, porque tú sabes, Señor, que los humanos siempre andamos necesitados de tu ayuda. Te pido por ellos que les ayude, que extienda tu mano restauradora y que supla sus necesidades. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Qué bueno es poder estar acá y dirigirme a ustedes, sobre todo en este día tan hermoso que el Señor nos ha dado. Este es el día que Dios creó para nosotros. Hay un pasaje bíblico en el capítulo 6 y versículo 1 de el libro de Isaías, que es clásico, ¿no? Porque es muy conocido por la mayoría de ustedes. Dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono, y el salmista termina diciendo, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. De este pasaje bíblico se ha hablado mucho y han sido muchos los libros y los comentarios que se han hecho y las predicaciones que se han expuesto de este pasaje bíblico. En este pasaje bíblico encontramos un llamado personal hecho a personas, a gentes imperfectas. Dios siempre en su misericordia que le caracteriza, llama a los seres humanos consciente de que ellos o de que nosotros somos imperfectos. Con todo y eso, Él cuenta con nosotros para llevar a cabo el plan que Él tiene en esta tierra. No significa que Él no lo pueda hacer sin nosotros, claro que sí, pero nosotros somos parte de esos recursos que ya Él proveyó para que su obra sea llevada a cabo. Así que este profeta, el escritor de este libro que lleva su nombre, Isaías, tuvo un llamado de parte de Dios. Sobre eso hay muchas opiniones. Algunos creen que él fue llamado por Dios, pero su involucramiento con el palacio y su cercanía con el rey Usías le había hecho o le había entretenido tanto que no le había prestado la debida atención al llamado que Dios le hizo. Esa es una versión. La otra versión dice que el llamado Dios se lo hizo muy joven y no fue sino hasta después de mucho tiempo es que él responde al llamado. Una versión dice que él le responde a Dios ya en el tiempo en que su amigo del palacio, el rey Usías, ya estaba o ya había muerto. Como ustedes sabrán, la historia dice que Usías enfermó de lepra, siendo que Usías había sido un rey muy próspero, había logrado muchas cosas, una transformación social y económica dentro de Israel. Sin embargo, a eso le llenó de tanto orgullo que se olvidó de Dios. Y eso trajo como consecuencia
una enfermedad llamada o conocida como lepra que arruinó su vida. Y por muchos años él tuvo que ponerse a un lado y dejar a su hijo Jotán para que gobernara o fuera regente, mientras él estaba recluido en algún lugar porque no quería estar en público por el tipo de enfermedad que tenía. Entonces su hijo era quien regenteaba, quien dirigía, gobernaba el imperio o a Israel, sobre todo en el norte. Así que en medio de eso, en medio de esa situación, de ese ambiente, van pasando los años. El rey está enfermo, ya lleva muchos años que no hace vida pública, que no está al frente del gobierno, pero Isaías tiene una relación muy estrecha con el palacio y entonces no se decide de una vez a obedecer, a responder al llamado que Dios le hizo. Y aquí aprendemos que muchas veces el Señor nos llama, pero hay cosas que le damos más prioridad que al llamado y tienen que acontecer cosas terribles para uno luego despertar y darse cuenta que Dios tiene prioridad. Por eso que el pasaje, algunos maestros o estudiantes de las Escrituras entienden que precisamente por eso es que el pasaje dice que en el año que murió el rey Usías, alguien dijo que él pudo haber visto la gloria de Dios, pudo haber visto al Señor sentado en su trono mucho antes, no tenía que esperar que muriera el rey Usías. Pero como él estuvo tan entretenido con sus amigos de palacio, con el ambiente que reinaba, entonces no le prestó la debida atención al llamado de Dios. Entonces tuvo que morir el rey Usías. No todos los estudiantes están de acuerdo con esta versión, pero esa es una de las versiones que hay, de que en el año que murió el rey Usías, tuvo que morir el rey Usías para que este profeta de Dios se entregara de lleno al llamado que Dios le había hecho muchos años antes. Ahora, mis queridos hermanos, de esta manera nosotros encontramos que él tiene una visión transformadora, porque entonces esa visión que él tiene, pues toca su vida, transforma su vida. El versículo 2 dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Sus rostros eran cubiertos, sus pies eran cubiertos y sus pies eran cubiertos. Así que aquí vemos que esto transforma, esto impacta la vida del profeta Isaías. Porque ¿quiénes son los serafines? Los serafines es una categoría de ángeles que ministran alrededor del trono y están día y noche adorando y alabando al Señor. Y aquí la escritura dice que tienen 6 alas. Y las 6 alas, y en ese servicio continuo le servían y al mismo tiempo le daban un mensaje directo y contundente al corazón del profeta. Porque si estos serafines, que son ángeles, que no tienen pecado y que no tienen que agradecer como tienen que agradecer los hombres, porque los seres humanos sí tenemos que agradecer, porque nosotros caímos en Adán, nosotros necesitamos en un momento dado de nuestra historia la redención, que alguien muriera por nosotros, que Dios hiciera algo por la humanidad. Y entonces nosotros sí necesitábamos redención, perdón. Necesitamos un privilegio, un nivel de gracia, un nivel de misericordia que los ángeles no lo necesitan. Y ellos, sin necesitarlos, ellos continuamente están alrededor del trono, adorando, glorificando, diciendo santo.
santo, santo. Y entonces este mortal no quiere responder al llamado. Y ahí le impacta. Por eso es que una visión transformadora. Dios quiso decirle a él. Y en esto están de acuerdo algunos estudiantes de la Escritura. Dios quiso decirle, mira, estos me están adorando 24/7 alrededor del trono. Con 2 alas vuelan, con 2 alas cubren su rostro y con 2 alas cubren sus pies. Y no tienen que agradecerme porque no los he perdonado. Y tú, a quien he perdonado, a quien he limpiado, no lo haces. Y hace tiempo que te llamé para que me sirvas, para que prediques mi palabra. Mis queridos hermanos y amigos, esto impactó la vida de Isaías. Impactó la vida del profeta. Le dejó ver al profeta que él era un mal agradecido, porque él sí debía responder al llamado. Ahora bien, las 2 alas con las cuales volaban hablaban del servicio continuo, continuamente volando alrededor del trono, servicio continuo. Y la Escritura dice que uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Eso impactaba también la vida del profeta que se resistía o que se había resistido a responder al llamado de Dios por tanto tiempo. Ahora, no solamente eso, mis queridos hermanos. También la otra lección que se le daba a este profeta era el hecho mismo de que estos serafines o esta categoría de ángeles se cubrían el rostro. Porque si ellos que están alrededor del Dios Todopoderoso, el majestuoso, lleno de gloria, y estos ángeles también son gloriosos, y con todo y eso, por respeto y reverencia, se cubren el rostro, porque no pueden ver al que está en el trono, ¿cuánto más nosotros, los mortales, no debemos humillarnos ante la presencia de Dios? Así que aquí también el Señor le daba un mensaje contundente al profeta Isaías. Por último, con 2 cubrían sus pies. Alguien dijo que siendo que los pies pues se utilizan para caminar sobre la tierra y que de la tierra recogen toda la mugre, los pies de por sí hablan de indignidad. Por tanto, al estar frente al trono se cubrían su indignidad con sus alas. Esas 2 alas que utilizaban para cubrir sus pies hablaban de su indignidad. No merecían estar en la presencia del Todopoderoso. Todo esto era un mensaje para el profeta. Por eso que el profeta en un momento dado dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labio inmundo y habitando en medio de un pueblo rebelde, han visto mis ojos. Y es que esto habla no solamente del impacto que Dios hizo a la vida del profeta por medio de esta visión, sino también de lo que debe significar para nosotros. Aquí hay un mensaje contundente para nosotros. Muchas veces, después de tener un tiempo sirviéndole a Dios, se apodera de muchos seres humanos cierto tipo de orgullo y de arrogancia y de creerse y de creernos que somos algo, cuando los ángeles que están alrededor del trono tienen que cubrirse el rostro. Y esto quería Dios que el profeta Isaías lo entendieran. Mis queridos hermanos y amigos, aquí nosotros vemos un modelo a imitar. Su patrón de servicio es de reverencia y disponibilidad, que necesitamos mucho de nosotros. Todo esto habla de una disponibilidad, dispuesto continua y constantemente al servirle al Señor. Luego, hermanos, para terminar, en esta visión que tuvo Isaías, hay que admitir que el profeta reconoció su indignidad y se humilló, se arrepintió, pidió perdón. Y dice el versículo, repito, y los quiciales de la puerta
se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, he visto o han visto mis ojos al Rey Jehová. Qué manera de humillarse, qué manera de reconocer su indignidad, qué manera de Dios quebrar el orgullo del profeta, su indiferencia al llamado. Muchas personas que me escuchan en esta tarde, es posible que Dios en algún momento les ha hablado, les ha puesto un sentir en su corazón para servirle, para dedicarse. Sin embargo, están tan entretenidos en su propio mundo, en su propia agenda, en su propio programa de vida, que se olvidan o se han olvidado del llamado de Dios. Y en esta tarde, Dios te dice que no hay nada más grande, más importante que el ser llamado por Dios para servirle, para buscarle, para trabajar en su obra, para predicar su palabra. Permite el Señor que esta reflexión sea de bendición a la vida de tantos de ustedes que me han escuchado. No olviden, el Señor es posible que te esté llamando, te hace un llamado muy personal a pesar de tus imperfecciones. Gracias a Dios que ha sido fiel con nosotros. A través de los años podemos testificar y decir que Él ha sido fiel con nosotros. Qué bueno. Hoy en el segmento Una mirada a la historia de la iglesia, una mirada a la historia del cristianismo, queremos tocar algunos tópicos con relación a lo que fue pues la expansión del Imperio Romano. Como ustedes recordarán, de acuerdo al capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Ya eso era ya momentos antes del Señor partir hacia la eternidad. Los discípulos que habían sido avisados de que el Señor se iría, por el mismo Señor naturalmente, ellos esperaban que el Señor tomara una decisión política, militar, y erradicara del territorio de Israel a los romanos, la bota romana que estaba mancillando la tierra santa. Pero lo que menos se imaginaban que el Imperio Romano no era otra cosa que era un instrumento de Dios para la expansión del Evangelio. Y esto es importante que muchas personas que me escuchan en esta tarde lo entiendan. El Señor les contestó, no toca a vosotros saber el tiempo y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así que había un programa que solamente estaba en el haber divino de qué sucedería con los romanos. Y estamos hablando del primer siglo. Ya para el primer siglo es posible que los romanos llevaran unos 2 siglos casi dominando el mundo. Ahora bien, cuando hablamos de la expansión del Imperio Romano, que favoreció al cristianismo, entre las cosas que se pueden mencionar como parte de la expansión del Imperio Romano, porque es importante destacar también que el Evangelio se montó sobre las alas del imperio para poder seguir volando y corriendo. Por eso fue que el Señor no le dijo que sí a sus discípulos de que restauraría el reino a Israel, que sacaría a los romanos de Israel. No, porque Dios iba a utilizar al imperio romano para esos fines. Así es que el imperio romano había construido 400 caminos y 70,000 kilómetros alrededor del imperio. Pero no solamente eso.
Es importante decir que el Imperio Romano promovió algo que le llamaban la paz romana, paz para extender y que benefició a la iglesia. ¿Por qué? Porque permitía extender el evangelio en un mundo sin guerra y que al mismo tiempo la conquista de Roma trajo paz a muchas naciones que previamente andaban sumidas en constantes guerras. Lo otro es que el Imperio Romano estableció unas leyes, las leyes que concedieron derecho a los ciudadanos romanos. Ustedes recordarán que en un momento Pablo se vio ante una corte y apeló al Imperio Romano porque él era ciudadano romano. Así que en cierto punto las leyes romanas en algún momento también benefició a la iglesia. Y eso permitía que los creyentes que eran ciudadanos romanos pues pudieran moverse. Luego están los 400 caminos y los 70,000 kilómetros que construyó el Imperio Romano, que permitió que el evangelio siguiera hacia adelante. Porque de esa manera los discípulos podrían caminar e ir a cualquier rincón, a cualquier esquina donde llegaba el imperio. Luego estaba el gobierno, un gobierno que dio unidad política y protección a los ciudadanos. La manera en que el imperio se desarrolló, la manera en que el imperio funcionó, esto permitió que la cristiandad o el cristianismo pudiera moverse, a pesar, naturalmente, de que algunos a finales del primer siglo y en el segundo siglo, algunos emperadores fueron crueles, pero que al mismo tiempo las bases para que los ciudadanos fueran protegidos estaban en vigencia. Luego estaban las artes y los talentos romanos. Esta forma de expresarse de distintas maneras, pues también dio espacio al cristianismo y favoreció a lo que era la expansión del evangelio. Todo ello nos hace ver la ocupación romana con otros ojos. Naturalmente, no todos los historiadores están de acuerdo, pero muchos están de acuerdo que el Imperio Romano fue un instrumento divino para poder llevar a cabo la evangelización del mundo. Como les dije la semana pasada, habían unos 80 millones, 80 millones de habitantes abarcaba el Imperio Romano. 80 millones de habitantes en 5 continentes. Y del 10 al 20% de esa población mundial que abarcaba el Imperio Romano ya habían sido evangelizadas. Y muchos de ellos ya se habían convertido, casi el 10% habían aceptado al Señor como su Salvador. Y es que nos damos cuenta que con mucha razón el Señor le dijo a sus discípulos que no toca a vosotros saber el tiempo y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No es cuestión de erradicar al imperio. Quiso decir el Señor, el imperio es un instrumento en las manos de Dios. Luego, mis queridos hermanos, luego está lo que aconteció como el traslado de la capital del imperio a Constantinopla o al imperio bizantino, o lo que hoy se conoce como Estambul o Turquía. A Constantino se le ocurre mover la capital del imperio. Hasta cierto punto el imperio tenía 2 capitales, una en Roma y otra en Turquía o Estambul. Así que de esa manera también se le favorecía a la iglesia, porque Dios en su omnisciencia estaba utilizando a Constantino para que el evangelio siguiera hacia adelante. Naturalmente hay que entender que aunque en Roma estaba la capital del imperio
y se decía que Pedro había sido sepultado en Roma y que precisamente ahí era, y que Pedro era el primer papa y que ahí era donde había que construir y desde ahí gobernar el mundo religiosamente. Con todo y eso, siendo que Constantino vivía en constantes guerras, él trasladó la capital, dividió la capital. Mis queridos hermanos y amigos, ya para terminar, porque se me fue el tiempo, este traslado de la capital hacia Roma o hacia Estambul favoreció a la iglesia, permitió a la iglesia seguir expandiéndose y seguir abarcando territorio. Permite el Señor que algunos de ustedes, aquellos que me han estado siguiendo, puedan captar esto que les he compartido. Y la próxima semana estaremos viendo el gran cisma de la iglesia y también no solamente el traslado, sino que volveremos a tocar la caída del imperio en el 476. El traslado del imperio o de la capital del imperio a Constantinopla fue en el 395. El gran cisma fue en el 1054, en el 1054, y la caída del imperio en el 476. Esto es una mirada a la historia del cristianismo, una mirada a la historia de la iglesia. Como siempre he dicho, la historia es la maestra más elocuente. Ella nos enseña cómo y qué hicieron nuestros antepasados para nosotros evitar caer en los mismos errores. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Les habló el pastor Juan Castillo de la Iglesia El Camino. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.